Buenas tardes, profesor. El día de hoy hablaré sobre cómo el neopopulismo influyó en la consolidación de un régimen autoritario durante el gobierno de Alberto Fujimori. En primer lugar, durante la década de 1980, el Perú enfrentó una severa crisis económica caracterizada por la hiperinflación y a su vez de una deuda externa insostenible y con un descontento social generalizado. Ante este panorama desafiante, Fujimori asumió la presidencia en 1990 con la promesa de implementar medidas económicas radicales. Sin embargo, la aplicación del neopopulismo implicó la adopción de políticas autoritarias como la disolución del Congreso y la concentración del Poder Ejecutivo. Estas medidas, aunque inicialmente justificadas como necesarias para la estabilidad económica, sentaron la base para un gobierno autoritario que consolidaría su poder en el deterioro de las instituciones democráticas. Por otro lado, durante el Fujimorato se llevaron a cabo numerosas violaciones a los derechos humanos en nombre de la lucha contra el terrorismo. La aplicación del neopopulismo permitió al gobierno de Fujimori justificar acciones represivas y arbitrarias en favor de la seguridad nacional. Asimismo, la creación del Grupo Colina fue el responsable de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas. Esto ejemplifica el uso del autoritarismo bajo el disfraz del neopopulismo. Estas violaciones a los derechos fundamentales socaron las bases de la democracia y contribuyeron a la consolidación de un régimen autoritario. Muy buenas tardes, yo les voy a hablar sobre los autores que usamos para realizar nuestro ensayo, ¿no? Primeramente les voy a hablar sobre Miguel González, que él tuvo una publicación titulada El Perú bajo Fujimori, ¿no? Alumbramiento, auge y ocaso de una dictadura peruana, ¿no? Que en resumen esta fue una tesis doctoral que se presenta como un estudio de caso en el marco de la ciencia política, ¿no? Que habla generalmente lo que pasó el gobierno peruano durante los más de 10 años, ¿no? Que fue de julio de 1990 noviembre al 2000, ¿no? En este caso se habla de Alberto Fujimori, que ocupaba el cargo de presidente de la República del Perú, ¿no? Donde se analizan distintos aspectos que caracterizan a un régimen político, ¿no? Que después de tanto se llega a una ruptura de orden constitucional en abril de 1992, ¿no? Y nuestro segundo autor va a ser Cinesio López Jiménez, que él fue un autor de un artículo muy importante para nosotros, en el que se habla sobre lo escrito que es el Fujimorismo, ¿no? En la contribución peruana a la teoría política universal, ¿no? En el que generalmente vemos en el artículo en el que se plantea la pregunta ¿qué es el Fujimorismo, ¿no? Y lo podemos determinar en dos términos, ¿no? Que el primero puede ser el Fujimorismo aparece como una forma de desguardece, ¿no? A la sociedad y la deja disponible para que los líderes independientes audaces puedan apoderarse de ella, ¿no? Y en segundo sentido, el fujimorismo alude a un tipo autoritario y teocrático, ¿no? De régimen político que surge cuando los líderes independientes apelan a los poderes fácticos, ¿no? Así sean las Fuerzas Armadas, organismos empresariales, teócratas vinculados u organismos internos, ¿no? Como pueden ser varios de ellos. Nosotros nos guiamos de esos dos autores porque consideramos que nos ayudaron y contribuyeron de información sobre lo que pasó en el gobierno de Fujimori y nos apoyaron para poder realizar un buen informe. Gracias. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad me ha tocado responder la siguiente pregunta. ¿Qué cambios identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Tal cual lo mencionado en nuestro ensayo, la combinación de medidas económicas drásticas, violaciones a los derechos humanos y manipulación del sistema electoral creó un entorno propicio para el fortalecimiento del poder presidencial y a expensas de la democracia. A pesar de las circunstancias difíciles que entra el país, la respuesta autoritaria de Alberto Fujimori, bajo la etiqueta del neopopulismo, dejó una marca, dejó una marca indeleble en la historia peruana, resaltando la compleja interacción entre los cambios y las permanencias en las políticas, la economía y la sociedad durante ese periodo. Pudimos observar
cosas negativas, todas estas cosas negativas. Respecto al económico, obviamente tenemos que rescatar, eliminó la inflación, que en ese entonces era, bueno, la inflación anual era superior al 3000%, ¿no? Que había heredado del gobierno de su predecesor, Alan García, reactivando así la economía y obviamente podemos hoy en día ver los frutos de que de ese entonces haber reinsertado el país en la economía internacional, ¿no? Eh, Gracias a ello, abrió el país para inversiones extranjeras y sentó las bases para el crecimiento económico eh, con políticas de libre mercado, que hoy en día vemos los frutos en la sociedad, ¿no? Tanto en la inversión privada, que tanto vemos los centros comerciales, vemos múltiples empresas. Entonces, respecto al económico, hemos visto ese cambio en la actualidad. Algunas permanencias identificadas durante el gobierno de Fujimori en la actualidad sería básicamente la concentración de poder en manos de un líder carismático que, respaldado por un control efectivo y sobre las instituciones democráticas, ha resultado en un gobierno que ha socavado la pluralidad política y ha debilitado la separación de poderes. Si bien en ese momento se produjo una oposición a dichas reformas con un discurso carismático y la implementación de políticas sociales inconsistentes, pero de alto impacto en la ciudadanía, se logró mantener una base de apoyo considerable para él y su gestión política y económica. Por ejemplo, las normas antilaborales permitieron que las empresas reduzcan sus costos a través de la reducción de sus planillas. La consecuencia directa en esto fue el incremento de la informalidad, que en el año 1990 estaba en un 52% y al año 1997 pasó a ser un 56,9%. Ahora, con este mismo modelo, según el INEI, pasa a un 60%. Por otro lado, el debilitamiento de los sindicatos y la política de exoneración tributaria favorecieron y siguen favoreciendo básicamente a los grupos de poder económico, en desmedro de las grandes mayorías. Solo en el año de 1995, el 53% de los peruanos se encontraban en una situación de pobreza. Dicha cifra aumentó a más del 54% para cuando Fujimori decidió dejar en ruina, fugando del país. Los indicadores de INEI entre el 2014 nos han indicado que con gastar más de 293 soles al mes, una persona dejaba estadísticamente de ser pobre. Por todas estas razones expuestas al paradigma fujimorista, que asentó el modelo que aún persiste y que no solo dejó pasar la oportunidad histórica de un impresionante boom externo por parte de los minerales, sino que sigue mellando a millones de trabajadores y sus familias que no pueden vivir dignamente ni hacer respetar plenamente sus derechos.